¿De qué nos enfermamos y por qué nos enfermamos? ¿De qué nos estamos enfermando últimamente? Migrañas, dolores de cabezas, depresión, ansiedad, fibromialgias, artrosis, cáncer. Hay muchas enfermedades que hoy han ido en incremento. ¿Por qué nos enfermamos? Muchas veces porque existen toxinas que entran a nuestro cuerpo y que son las responsables de un proceso inflamatorio crónico, además que no duele, que ocasiona mella en el organismo. A través de la antiomotoxicología, nosotros podemos manejar todas estas toxinas o todas estas cosas que nos están enfermando. Pero ¿qué es la antiomotoxicología? La antiomotoxicología no es más sino el estudio de todas esas toxinas que están entrando a nuestro organismo y la manera de cómo podemos nosotros contrarrestarlas. Y existen toxinas que pueden ser químicas, como los pesticidas y los herbicidas, que bastante que aquí en este país hablamos del glifosato y de una cantidad de sustancias que estamos utilizando para los grandes cultivos. Eso produce daño en la célula. Toxinas ambientales, para nadie es un secreto los ríos, los mares y obviamente la contaminación por el mercurio, por metales pesados como el plomo, como el aluminio. Todas estas cosas nos están enfermando porque todo eso empieza a hacer daño sobre la célula. Ni para qué decirle las toxinas alimentarias. Y dentro de las toxinas alimentarias, una que es supremamente importante hoy en día es el alto consumo de azúcares. El azúcar es un elemento que es altamente inflamatorio en el cuerpo y que puede producir todas estas enfermedades que he mencionado anteriormente: migraña, cánceres, gastritis, artrosis, depresión, ansiedad, fibromialgia. Todas estas cosas pueden estar ocasionadas por el consumo de azúcar o por el consumo de lácteos o por el consumo de cerdo, de mariscos o de gluten, sustancias que contengan gluten como panes, como galletas. El alto consumo de estas sustancias pueden ocasionar esto. Pero también existen toxinas biológicas. Entre estas estamos las bacterias, los virus, como el COVID-19, los hongos y los parásitos. Nosotros tenemos que hacer una desparasitación para que el organismo trabaje mejor. Pero también existen unas toxinas electromagnéticas y hoy en día con el advenimiento de todo el modelo 5G, 4G, 3G y todos los campos electromagnéticos, es decir, vivimos rodeados de computadores, vivimos rodeados de celulares, Wi-Fi, en fin, de una serie de campos electromagnéticos que afectan nuestras células y es demostrable. Inclusive en un video que hago, demuestro cómo estos campos electromagnéticos pueden afectar la fuerza de un individuo. Existen también toxinas que las produce el cuerpo: creatinina, urea, ácido úrico, el riñón, son productos de desecho y que necesitamos eliminarlos, y por estar consumiendo precisamente muchos alimentos de los que anteriormente mencioné, estas sustancias aumentan y se convierten en toxinas, lo mismo que las hormonas como el cortisol, porque estamos hablando de estrés. Es una de las hormonas que más elevación tiene hoy en día y que debemos tratarla. ¿Por qué? Porque una causa también muy común son las toxinas emocionales. Es decir, todo el tema de estrés, ansiedad, depresión, la manera como estamos manejando el mundo, o sea, esa adaptabilidad que tenemos que tener hoy en día para la existencia contemporánea, nos está llevando a que todas estas situaciones que pensamos y que nos genera una emoción repercutan en el cuerpo y se genere todas estas toxinas. Todas estas toxinas van a impactar una cosa que se llama la matrix celular. ¿Y qué es la matrix celular? No es más sino una red
de colágeno, elastina, proteínas, glicoproteínas, es decir, una serie de sustancias que alimentan la célula, que la desinflaman, que la depuran, que filtran todas estas toxinas y que nosotros tenemos que tenerla sana. Por eso es importante trabajar todo este campo de toxinas que tenemos de manera integral. ¿De qué manera? A través de la antihomotoxicología nosotros podemos hacer terapias de detoxificación, de inmunomodulación y de regulación orgánica. Son, digamos, terapias que se utilizan para disminuir el impacto en lo que hoy por hoy en el mundo moderno nos está ocasionando enfermedad. Y digo, enfermedad como ansiedad, como depresión, como fibromialgia, como migrañas, como cáncer, como inflamaciones articulares, como síndrome de fatiga crónica, porque vivimos en un desgaste energético, en un desgaste físico, en un desgaste emocional y un desgaste del pensamiento por todas estas variables que estoy mencionando acá. Entonces la antiomotoxicología, y no solo la antiomotoxicología, la medicina tradicional china, la terapia neural, la sanación pránica, el manejo de las emociones, el mindfulness, el yoga, la meditación, es decir, hay una cantidad de terapias que nos pueden ayudar a minimizar el impacto que está ocasionando todas estas sustancias en el ser humano y que lo hacen enfermar.